Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta maravillosa tarde. Dios les bendiga, hermanos, en esta maravillosa tarde. Pueden decir amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede en esta tarde de venir a exponer la palabra del Señor. Una palabra que salva, que sana y que restaura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a invitarles que vayamos a las Sagradas Escrituras en la segunda epístola de los Corintios. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Segunda de los Corintios en el capítulo 1. ¿Podemos leer, la iglesia? Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación. Leamos el capítulo, en el capítulo 5. En el versículo 20. Dice la palabra: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Padre amado, le damos gracias en esta maravillosa tarde. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, venimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, atando toda operación maligna de demonios que se mueven en las regiones celestiales. Toda operación maligna que se mueve allá en los cielos, en la atmósfera, sean atadas en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su palabra. Toda operación en contra de su palabra, Dios, las declaramos inoperantes, las declaramos canceladas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora a Dios le presentamos su palabra, que va a ser expuesta en esta maravillosa tarde, para que sea usted, Señor, hablando conforme a la necesidad que tenemos este pueblo, Padre, de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que nuestra voz no se oiga, sino que se oiga su voz hablando en su palabra, Dios. Señor, aquí estoy como el siervo inútil, Padre, que hace únicamente lo que su Señor dice que haga. Para que me ayudes, Padre amado, a hablar lo que tú quieres que yo hable en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa a toda esta congregación que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús se lo venimos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
Vamos a hablar de los corintios. Corinto, una ciudad situada en el estrecho istmo entre los mares Egeo y Adriático. Corinto era una ciudad portuaria y un centro comercial y rico. Los barcos que deseaban evitar el peligroso viaje en torno a la punta sur de Grecia avanzaban lentamente a través de dicho istmo. Esta ciudad se jactaba de su teatro al aire libre con capacidad para 20,000 personas. La población era una mezcla de griegos, romanos y orientales. El gran templo de Afrodita con sus 1,000 prostitutas. La condición inmoral de Corinto se echaba de ver claramente en el hecho de que el verbo griego korintiosomai, literalmente hacer el Corinto, vino a significar practicar la fornicación. Pero vamos a hablar de lo que Pablo dirige a esta iglesia que está en Acaya, la provincia romana que comprendía todo el sur de Grecia por debajo de Macedonia, incluyendo Atenas y Corinto, la capital de Dios, nuestro Padre. Y vamos a regresar en el capítulo 1 que leímos primeramente. Pablo inicia la carta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando dice por la voluntad de Dios, no está hablando por la voluntad del hombre, por la voluntad humana. Nada de eso está hablando, sino que por la voluntad de Dios. Y el hermano también, que siempre estuvo al lado de él como un compañero fiel de milicias, conocido entre aquella iglesia y entre nosotros a través de la palabra como el hermano Timoteo. Timoteo, el hermano inseparable del apóstol que estuvo ayudándole en todos los momentos difíciles que el apóstol atravesaba. ¿Cuántos hermanos habrán en esta iglesia que están dispuestos a apoyar y ayudar al ministro de Dios en todos momentos de las circunstancias, en los momentos difíciles y no difíciles? Si hay alguien que estuviera dispuesto a hacerlo, dígalo amén. Pero dígalo con gozo, de corazón, porque este hermano Timoteo, me imagino que se aliaba, se juntaba con el apóstol de todo corazón. Amén, hermanos. No andaba allí porque se le obligaba, sino porque sentía en el corazón el estar con el apóstol, ayudándole en el ministerio. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. A la iglesia que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. En el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que Pablo enseña primeramente es de que Dios es nuestro Padre Celestial y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice: y gracias a vosotros, dice. ¿Cuántos están llenos de gracias y de paz? Si usted está lleno de gracia y de paz, dele un aplauso al Señor.
porque Él es el que ha derramado de esa gracia sobre su vida. Él es el que ha derramado de esa gracia sobre mi vida, de todos aquellos que le aman, que le honran y que le glorifican y que le dicen: Señor, aquí estoy presente para que me utilices en lo que tú quieras utilizarme. Cuando Él derrama esa gracia en nuestras vidas, entonces cuando comenzamos a levantarnos, nos comienza a dotar de ministerios y nos comienza a dotar de cosas grandes. Amén, hermanos. Y sobre todo nos comienza a llenar de una paz tranquilizadora, que es la que viene a confortarnos y a tranquilizarnos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestra angustia. Si la paz de nuestro Señor Jesucristo no está dentro de nuestro corazón, nosotros nunca tendríamos esa paz de parte del Señor, porque seríamos una iglesia que viviera angustiada, sería una iglesia que viviera comúnmente desamparada. Amén. Seríamos una iglesia que estuviera buscando el apoyo en otra persona. Seríamos una iglesia que estuviéramos buscando la fortaleza en otra cosa que no fuera Dios. Amén. Pero yo estoy seguro de que la iglesia que está aquí en esta tarde es esa iglesia que está llena de la gracia y de la paz del Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué digo que es la iglesia que está llena de la gracia y de la paz del Señor? De nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Señor que nos ha traído a este lugar el día de hoy. Amén. Hemos venido con ese gozo para estar en este lugar. Hemos dispuesto de nuestro tiempo. Quizás algunos dejaron algunas cosas que en la vida secular son tan importantes que debemos de hacerlas, pero que decidieron, y que porque hay gozo y hay paz, se dieron cuenta que Dios se merece el primer lugar en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Déselo fuerte, porque son para Él. Y Pablo eso es lo que enseña. Quiere enseñar Pablo primeramente, uno, es el Dios viviente. Dios es el Dios viviente y lo puede comprobar siempre en la misma carta de los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 16, que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios y el Espíritu del Dios viviente habita entre nosotros. ¡A su nombre! Dios está aquí, hermano. Gloria al Señor. En segundo lugar, Él es el Dios de la gracia y de la misericordia y del consuelo. Eso nos hace regresar siempre al primer texto que leímos en el versículo 2. Él es la gracia y paz y el consuelo. Él es el Dios de misericordia. Él es el que consuela nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestra angustia, en nuestras debilidades. Sin Él nada podemos hacer. Sin el Dios de la Biblia, que era el que confortaba a Pablo, nosotros estamos fracasados. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es el que consuela todas nuestras vidas en el momento de la angustia. ¿Cuántos están angustiados hoy en este día? ¿Cuántos vinieron angustiados? ¿Cuántos vinieron desesperados? ¿Cuántos vinieron atribulados por algún problema?
que les haya sucedido. Él es el Padre, Él es el Dios de toda misericordia. Amén. En tercer lugar, es fiel. Amén. Es fiel. Él no miente a sus promesas. Él cumple todo lo que ha dicho. Y todo se va a cumplir lo que está establecido en la palabra del Señor. Puede leer el versículo 18 del capítulo 1. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí o no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, nos ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Amén, hermano. Y en un cuarto lugar, su poder está a disposición de su pueblo. Amén. Leamos ahí, capítulo 4, en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es de Dios todo esto. Esto no depende de nosotros, del que nosotros estemos aquí hablando de la palabra del Señor, sino que depende de Él, porque Él ha tenido misericordia de sacarlo de la más escoria, de la más podridumbre donde hemos estado habitando en tiempos pasados, para tenerlos aquí delante de su presencia, lleno de su gracia, lleno de su paz, lleno de su misericordia, para hablar de su palabra. A su nombre. Y puede leer ahí en el versículo 6, en el verso 7. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Con palabras de verdad. No venimos aquí a hablar falsas palabras o a llenar de expectativas negativas a la congregación que está en la iglesia entre los santos, sino que venimos a decirles que la palabra de Dios es verdadera y que todo se cumple según el propósito de Dios en cada vida de cada uno de ustedes y en mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En un quinto lugar, Él es el Padre de Jesucristo y de su pueblo. Amén, hermanos. Nos repite nuevamente este versículo 3. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 18, vamos a ver qué nos dice. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. El Señor se hace, a pesar de que nosotros tenemos nuestros padres de sangre que nos engendraron, pero el Señor se hace para nosotros también un Padre. Y nos llama a nosotros como sus hijos e hijas. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Él es digno de toda misericordia.
en el capítulo 5, en el texto que leímos, que dice que nosotros somos embajadores de el Señor. Así que somos embajadores en nombre del Señor, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliado con Dios. ¿Sabes qué? Quiero enfocar lo que Dios ha venido haciendo para que nosotros estemos aquí en este lugar. Dios los tiene a muchos de ustedes, a muchos de nosotros los tiene en este lugar porque Él tiene un propósito para con usted y para conmigo. Si a usted se le ha cruzado por la cabeza el pensar de que usted viene acá a la iglesia a calentar asiento o a hacer nada, o simplemente viene a escuchar, le digo en esta tarde que usted está equivocado, porque el propósito de Dios es de que usted está aquí porque Dios va a hacer algo con su vida. Amén. Usted ha escuchado en todos los medios de comunicación de que muchas veces los gobernantes, los gobiernos se apoyan de otro gobierno, se apoyan en los refuerzos del hombre. Y cuando sucede esto, cuando hay crisis económica en ciertos países o en nuestro país, muchos gobernadores delegan a sus embajadores, amén, hermano, a sus embajadores que trabajan con ellos, que son los encargados de transmitir cualquier mensaje de esperanza aliviadora para la crisis que esté atravesando algún país en circunstancias difíciles. Y el mundo está esperando de que ese embajador venga con palabras alentadoras, con palabras que prometan ayuda. Amén, hermanos. Pero a ese gobierno usted y yo no hemos sido llamados para ser embajadores. Pues como dice la palabra, que eran los apóstoles del Señor, que eran uno más del vulgo, hombres sin letra. Pero cuando dice la palabra que eran hombres sin letra, no significa de que ellos no supieran leer o escribir. Lo que dice la palabra es de que ellos jamás habían conocido la universidad o jamás se habían preparado en la sinagoga donde se daban las enseñanzas, donde se daban las grandes teologías para el discernimiento de la Torah o la ley. Y de esa misma manera usted y yo fuimos tomados para ser embajadores. No éramos nada, no sabíamos nada. Algunos con costo, me atrevo a decir en esta tarde que con costo habremos aprobado el 6º grado, pero que a Dios le ha placido en su misericordia, nos ha llenado de la gracia, nos ha llenado de la autoridad para que hablemos de la palabra del Señor, nos ha constituido embajadores del reino celestial, del gobierno de Dios, que es el que gobierna todo el universo, todo el mundo, y sin Él nadie se puede mover. Sin Él todo el mundo fuera un fracaso, pero aquí hay embajadores que llevan esperanza de vida, que llevan palabras de vida, que dan vida y vida en abundancia. Embajadores que vienen a consolar con la palabra del Señor aquellas vidas que están angustiadas, aquellas vidas que han sido frustradas por la enfermedad, por la pobreza. A su nombre. No traemos aquí palabras de desconsuelo, traemos palabras de consuelo. Porque el Señor nos promete que Él nos va a consolar en toda tribulación, que Él nos va a dar la salida
en nuestra prueba. Y a su nombre, que Él nos va a fortalecer en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza. Que Él nos va a hacer más fuerte en la enfermedad. Y esas son las palabras que traemos como embajadores del Señor. ¿Cuántos son embajadores del Señor? Usted no es cualquier cosa, en otras palabras. ¿Quién se ha declarado aquí como un miserable que no es nada? Tal vez para aquellos que están sentados en el trono del gobierno terrenal no seremos nada. Pero para el Señor somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, son las hijas de Dios y por eso le adoramos, por eso le bendecimos, por eso estamos aquí. Porque no nos ha constituido ningún ser humano, los ha constituido nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Son las palabras del apóstol Pablo, dando a entender de que Él es llamado por nuestro Señor. Aquí no hay por qué llenarse de orgullo. Aquí no hay por qué jactarse de que yo soy el máster en la predicación, a que a mí nadie me mete las manos para predicar, a que a mí nadie me gana para expresar el mensaje. Si usted piensa de esa manera, usted está equivocado, porque el que le ha dado la gracia ha sido nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, Él es el dueño de toda honra y de toda gloria. Siempre decimos que nos ponemos como un siervo inútil, que no hacemos nada hasta que el Señor nos dice, hagan esto. Hasta que el Señor nos dice, predicad. Hasta que el Señor nos dice, orad. Nada puede salir de nuestra propia voluntad, de nuestra propia conciencia, de nuestro propio entendimiento. Todo viene de la voluntad de Dios. Todo viene de la misericordia de Dios. Todo viene de la gracia de Dios. Amén. Quisiéramos estar sometidos en la oración. Quisiéramos estar sometidos en el ayuno. Pero si no hacemos un esfuerzo, ese esfuerzo es frustrado. Si no rogamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la iglesia, nos quedamos con el deseo en nuestra casa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermano, lo que Pablo está tratando de explicar. Dale un aplauso al Señor. Pero a Pablo le parece estar más interesado en explicar quién es o lo que es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el que te da la victoria. A su nombre. Cristo es el que te da la victoria en medio de tu problema. Cristo es el que te da la victoria en la enfermedad. Cristo es el que te da la victoria en la tribulación. Leamos el capítulo 2, el verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de
nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cuántos se sienten olorosos? ¿Cuántos se sienten olorosos? ¿Olorosos a qué? Dígale a su hermano, vos olés a Cristo. Dígale a su hermano. Dígale. Tú tienes el olor de Cristo. No le siente el olor del perfume. No le esté nariciando. ¿Qué olor anda? Naricé el olor de Cristo en su hermano. Amén. Eso es lo que Pablo demuestra. ¿Quién es Cristo? ¿Y quiénes somos nosotros para Cristo? A su nombre. Entonces Cristo nos da la victoria, pero también juzga. En el capítulo 5, en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el Señor también juzga. No es solamente que somos los hijos predilectos o los hijos especiales, sino que también nos corrige cuando estamos de malcriado con Él. A su nombre. Sino que también nos juzga cuando andamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Amén. Amén. Y en tercer lugar, Cristo reconcilia. Amén. Capítulo 5, en el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a sus embajadores a llevar la palabra a todos los hombres, a todo el mundo, para que se reconcilien también con Jesucristo. Tenemos esa gran obligación de parte del Señor y tenemos esa gran misión que cumplir, de llevar el mensaje para que el mundo se reconcilie con el Señor, porque el mundo ha ofendido demasiadamente al Señor. Otros nos predicaron a nosotros para que nosotros nos reconciliáramos con Dios, porque habíamos ofendido demasiado al Señor. Y el Señor estaba cansado de que yo y usted le anduviéramos ofendiendo con nuestros delitos y con nuestros pecados, y por eso nos envía su palabra para reconciliarlo con el Señor. Y ahora ya no somos enemigos de Dios, porque eso dice la palabra del Señor, que mientras no hemos venido al conocimiento, al camino del Señor, nosotros somos enemigos del Señor. Pero cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces
Él nos reconcilia con Dios y estamos en paz con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Y ahora somos hijos e hijas y amigos de Dios. Dice la palabra del Señor que Abraham era el amigo de Dios. Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte. Y en el capítulo 8, en el verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para con vosotros. Con su pobreza fuisteis enriquecidos. Nosotros somos ricos en el Señor. Amén. Somos ricos espiritualmente. Aunque estemos pobres en lo material. Porque la bendición que enriquece es esta que habla el Señor. Amén. Que nosotros estemos ricos en el Espíritu. Que nosotros estemos bien enriquecidos con su palabra. Porque el resto es añadidura. Casa, todo lo que usted tiene, eso es añadidura del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Añadidura del Señor. Entonces el Señor Jesucristo, en cuarto lugar, nombra y da motivación a sus embajadores. ¿Quién lo nombró a usted como embajador de Cristo? ¿Quién lo nombró? ¿Vino usted algún tiempo a decir yo soy el predicador? Yo soy el evangelista. Yo soy el maestro. Yo soy el pastor. Cristo lo nombró. Porque Él dice que constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros profetas. Y a su nombre, la iglesia del Señor está llena de ministros del Señor. El que no predica, canta. El que no canta, ora al Señor. Y el que no ora, predica. Y el que no predica, enseña. Y el que no enseña, profetiza. Y a su nombre. Pero eso es del Señor. El Señor nos ha dotado de toda esa herramienta para que la usemos en la congregación, en la iglesia, para que la disfrutemos en armonía con todos los santos. El que predica, predica, y la iglesia disfruta la palabra. El oyente disfruta la palabra. Amén. ¿O hay alguien que se pone triste cuando le viene la hora del mensaje? Si hay alguien que se pone triste cuando viene la hora del mensaje, se llama Satanás. Y que Jehová lo reprenda ahora en esta tarde. Y a su nombre. ¿Y sabe por qué se pone triste? Porque sabe que cuando la palabra se predica, la alma se convierte en a Cristo. Y a Él le duele de que uno que está atado, que está encadenado bajo las garras de Él mismo, a Él le duele que se convierta al Señor Jesucristo. Él es el único que tiene motivo en esta tarde para sentirse enojado, para sentirse frustrado, para sentirse angustiado, porque aquel que ha estado encadenado, porque aquel que está angustiado, porque aquel que le está metiendo en la cabeza el engaño, que mira dónde está tu Dios que no te sana, que mira dónde está tu Dios que no resuelve tu problema. Él sabe que cuando hay esa palabra que le dice que tus problemas están en total y absoluto control en las manos del Señor, a Él se le frustran todos sus pensamientos malignos. A su nombre.
Dice la palabra del Señor en Isaías 55, en Isaías 52, perdón, en el versículo 7, dice la palabra del Señor. Cuán hermosos son, ¿qué? Los hijos de Dios. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que traen buenas nuevas, de aquellos que traen palabra de vida, de aquellos que traen palabra de justicia, de aquellos que traen palabra de Dios, de aquellos que traen palabra de vida eterna, de aquellos que anuncian el evangelio de salvación. Vuélvase a ver los pies usted. Vuélvase a ver los pies. Quizás alguien le ha dicho que son desfigurados, que son todos asquerosos, que tiene que pintarse las uñas ahí. Pues hay unas hermanitas ahí que se andan pintando las uñas. A lo mejor por eso será. A lo mejor por eso será. Pero el Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Mira que nosotros, el calzado que andamos, algunos lo compran hasta de 600 córdobas, algo otro de 300, algo otro de 800, algo otro los compramos de 200 córdobas. Cada quien conforme sus posibilidades. Pero no interesa el zapato, porque el zapato no lo mira Dios, Él mira los pies, dice que son hermosos, porque son los que están prestos para correr, prestos para avanzar, a decirle al mundo que Cristo les ama. Son los que están allí a la disposición para ir a las montañas a decirle a la gente que Cristo los quiere salvar, para ir a las naciones a decirle que tienen un Dios poderoso que quiere perdonarle su pecado. A su nombre. Y ore por sus pies, que el diablo ahí lo puede nardear, porque dice, estos pies de este hombre son peligrosos. Son los que están corriendo a todo momento por todas las calles, por todas las aldeas, por todas las ciudades, por todas las comarcas, por todas las calles, por todo el barrio, a decirle a la gente que Cristo salva. Sí, saber cuántos andarán ahí con el dolor en las rodillas y en los pies insoportable. Nuestros pies para el Señor son hermosos. Porque el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Él vive, hermano, está aquí. A su nombre. Dale un aplauso ahora en esta hora. Déselo fuerte. Aleluya. Mensaje maravilloso. Cuando vemos a este apóstol predicando al Señor en medio de grandes tribulaciones, sufriendo persecuciones, porque era perseguido no por delitos delincuenciales, sino por la predicación de la palabra. Amén. Y de eso tenemos que ser perseguidos nosotros, por la predicación de la palabra del Señor. De eso tenemos que ser odiados por la predicación de la palabra del Señor. En la iglesia, muchas veces el mensaje cae como que si estuviéramos predicando para destruirlo. Hay personas que así toman el mensaje,
que uno lo está predicando como para destruirlo. O como que se está dirigiendo uno de manera personal. Y vive Jehová, que jamás en mi vida no lo he hecho, ni lo voy a hacer, de predicar un mensaje para dirigirme a una persona en especial. Lo voy a hacer conforme la misericordia del Señor, conforme lo que yo entienda en la palabra del Señor, porque no me la sé toda tampoco. Yo predico lo que Dios me da, porque para predicar tengo que decirle a Él: Dios, ponga palabra en mi boca, porque yo sin ti yo no puedo hacer nada. Porque yo sin ti yo no puedo hablar nada. Porque si tú no me ayudas, si tú no me das coraje, si tú no me das valor, yo no me puedo subir ahí a predicar. Amén. Porque cuando venimos aquí, como que cuando venimos entrando en el mensaje, como que venimos un poco ahí queriendo como trastabillar, pero después el Señor responde a lo que le hemos pedido en nuestra petición. Él nos comienza a guiar para que nos enrumbemos en el mensaje que Él quiere transmitir a la iglesia. ¿Y la iglesia qué debería hacer? Recibirlo, ya sea que lo exhorte, ya sea que lo redarguya, ya sea que lo llene de bendición, ya sea que lo consuele, ya sea que lo golpee o no lo golpee, la iglesia lo recibe. Porque eso es la palabra, dice que es como la espada de doble filo, que entra, esa no parte, esa entra. Y muchas decimos, lo estaba partiendo el hermano. No, la espada entra y cuando sale, saca todo. Porque nos recuerda lo que nosotros somos. Nos recuerda lo que estamos viviendo. Si estamos viviendo una vida de cristiano mediocre, nos recuerda. La palabra va y como esa espada nos traspasa. Cuando sale, y ahí es donde murmuramos, el hermano me estaba solo echando a mí, solo a mí me estaba diciendo, porque sabemos que es la palabra, así que lo ha dicho la verdad. Amén. Porque la palabra es la que es verdadera. Sea todo hombre mentiroso, pero más Dios es veraz. Dios es veraz. Dios es cierto. Dios no miente. Nunca ha mentido, ni va a mentir, ni se arrepentirá de lo que Él ha dicho en su palabra. Ni nunca cambiará tampoco su palabra. Nunca dejará la palabra de exhortarlo y de decirlo que debemos de vivir una vida justa y piadosa y en santificación delante del Señor. A través de la palabra. Yo no soy quien para obligarle a usted que viva una vida como la que Dios quiere que vivamos. Ese es problema suyo. Usted con Dios. Si usted no le quiere ser fiel a Dios y no quiere vivir esa vida que Dios exige de nosotros, ese es problema suyo ya. Amén. Ese es problema suyo y problema mío también. Problema mío. Pero el Señor dice que en medio de nuestra dificultad, el apóstol predicando con persecuciones, de encarcelamiento,
estando en la cárcel predicando, estando en la cárcel escribiendo las cartas a los corintios, estando en la cárcel escribiendo la carta a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a todo el mundo, hablándole, siempre exhortando a la iglesia, porque la palabra nunca ha estado presa, la palabra ha estado libre, ha estado al alcance de todos aquellos que quieran venir al gran plan de salvación a través de la palabra del Señor. La palabra nunca estará presa. Si usted está enfermo, tiene que estar hablando de la palabra. Si usted está enfermo, tiene que darse cuenta que su enfermedad es para que el poder de Dios sea glorificado en usted, aunque esté enfermo. El Señor lo puede tener así para glorificar y manifestar el poder que Él tiene en nuestras debilidades. Aunque esté derrotado en la pobreza, Dios lo puede estar utilizando para que le declare a la gente que Dios es poderoso, que Dios lo va a sacar de esa situación. El apóstol, en su enfermedad, a un enfermo, y que a Dios no le había placido sanarle de su enfermedad, bástate mi gracia, le dice, porque mi poder lo voy a manifestar en esa debilidad que tú tienes. Allí voy a manifestar mi poder y allí van a ver la gente cosas grandes y maravillosas. Aunque tú andes allí cojeando, aunque tú andes allí con el pie casi ya desbaratado, pero ahí en esa debilidad, ahí el Señor se puede manifestar grandemente. Pero si tú te dejas ya decaído de rodillas, ay, ya no puedo, aquí estoy terminado, el Señor no va a hacer nada. Muchas veces viene el enfermo, viene la gente donde nosotros. Ay, hermano, ya visité todos los hospitales, ya me declararon que estoy desahuciado, no tengo cura, no hay medicamentos para esto, me duele la cabeza, ando con fiebre, ando con calentura, y en vez de recibir una palabra de aliento, en vez de que la palabra del Señor salga de nuestra boca y que le digamos, no se preocupe porque Cristo sana y salva y Él te puede sanar, lo que le decimos, ay, hermano, si yo estoy, lo mismito estoy yo. Me ha pegado una fiebre, me ha pegado una calentura y lo mismo estoy yo. Y dice uno, yo vine para que me diera palabras de aliento. Y pero está igual que mí, mejor no hubiera venido. Profeta Eliseo, aún ya casi a punto de morir, el rey visita para que Eliseo le dé palabras de aliento. Y Eliseo, al punto de morir, dice lo que debe hacer. Y digo yo, este hombre estaba totalmente cimentado en lo del Señor. Se olvidaba que estaba a punto de morir para exaltar el nombre del Señor. Pablo se olvidaba de su enfermedad para exaltar al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto terminamos, hermanos. Confortados en el Señor. Amén, hermano. ¿Cuál es su enfermedad hoy en esta tarde? ¿Cuál es su debilidad hoy en esta tarde? ¿Cuál es su problema hoy en esta tarde? A su nombre. Vamos a invitar a hermano Daniel que los cante una alabanza.
Nuestra hermana Gladys no está por acá presente. No vino la hermana. Gloria al Señor. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. La hermana María sí está presente. Yo voy a decirle a la hermana María que venga para acá. Y a mi hermano pastor también que venga para acá. A su nombre. A su nombre. Hermana Isabel, traiga los aceites, por favor. Siento la unción. Aleluya. En ese lugar. Cántelo con fe. Siento el poder de tu majestad. Gloria a Dios, aleluya. Dígale una vez más. Siento la unción En en ese lugar. Yo lo siento, Señor. Siento el poder de tu